estamos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos encantados de acompañarte una tarde más aquí en Trin TV con tu programa de Farándula 11 Show. Hoy nos acompaña en esta tarde de miércoles un gran actor, un gran director también de teatro. Está con nosotros Andrés Garzón, a quien le damos la cordial bienvenida. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes compartiendo, resolviendo inquietudes, haciendo un poco de promoción. Exactamente, y conocer un poquito más de toda la carrera de Andrés Garzón. Son muchos años ya en las tablas y en la televisión también, ¿no? Sí, ya son alrededor de 35 años más o menos, entre tira y jala, comenzamos a hacerlo de una manera muy espontánea hasta que llegamos a hacer una situación muchísimo más profesional. Exactamente, un actor muy reconocido a nivel nacional. En cierta manera usted forma parte ya de un clásico de la televisión ecuatoriana como son Mis Adorables Entenados. Sí, estamos dentro del imaginario de la gente, la gente nos recibe muy bien, hemos recorrido muchísimo tiempo. Entenados fue un producto que abrió las puertas a muchísimas cosas, tanto en el campo de lo dramático como también del generar información. El productor comenzó a creer muchísimo más en el talento ecuatoriano y nos dimos el espacio, ¿no? Y por eso, después de 30 años, podemos aún seguir hablando de Mis Adorables Entenados. Exactamente, y estuve revisando una información para ahí que usted me lo va a confirmar, que están ya planificando o ya tienen listo lo que sería Mis Adorables Entenados, la película. Estuvimos trabajando en eso. Justo cuando comenzó todo revolú de lo de la pandemia, estuvimos a punto de trabajar con un director quiteño de apellido Jácome, pero lastimosamente nos cogió el pare, nos cogió el encierro y el proyecto se fue en ese tiempo, que fueron casi 6 meses, fue haciendo agua hasta que se paró totalmente. Y poder financiarlo en este instante aún ya se nos hace muchísimo más difícil. Para el 2019, en el que se tenía la visión de qué es lo que se iba a hacer, había muchísimas más posibilidades. Ahora no es que es poco probable, pero es más difícil. Andrés, ¿qué es más difícil para un actor? ¿Las tablas, la televisión? ¿Dónde se siente más el cariño del público? Según, hay gente que trabaja muy bien en lo que es la televisión, hay gente que trabaja muy bien en lo que es películas, radio. Entonces es según de uno se sienta más cómodo. Si me lo preguntas a mí, yo me siento muchísimo más como pez en el agua cuando estoy trabajando en vivo, ¿no? Cuando estoy haciendo cuestiones a nivel teatral. Exactamente. Hay una larga trayectoria en la carrera de Andrés Garzón, infinidad de trabajos, de producciones donde también ha sido director escénico y donde también ha creado personajes que se han quedado en la mente del público, ¿no? Sí, y te vuelvo a decir, si me lo preguntas, yo prefiero actuar. Sí hay un bonito feedback que se crea con los alumnos en el momento que tú estás dando clases, en el momento que tú transmites la experiencia, en el momento que tú los motivas a seguir en este campo de una manera muchísimo más académica, o sea, que entren a las universidades, y también en el proceso que tú tienes cuando eres director. Pero yo disfruto muchísimo más siendo actor, haciendo unos personajes, estando en interacción con mis compañeros, estando en tablas o a frente a cámara. Pero bueno, uno se va moldando según lo que es la necesidad. Y eso es muy importante, ¿no? El poder estar plenamente concentrado y haciendo lo que a uno le gusta para poder precisamente transmitir el personaje que le toca interpretar en ese momento. Claro, sí. No digamos que estoy encasillado, pero por lo general la gente siempre mejor dicho, los que hacen producción me encasillan o me ponen en personajes en los que hago de villano, ¿no? Me tocó cuando hice la novela del Cholito, que hacía del antagonista del personaje del Cholito, uno de los antagonistas del personaje del Cholito. Me tocó Entre Familias cuando hacía antagonista de los cabezas de serie de la familia, que eran Genaro, Carlos, y se me escapa uno más. Y ay, el personaje que hacía Fran Bonilla, ¿no? Entonces, en esa interacción, por lo general siempre me dan, además como soy grande, corpulento, tengo un aspecto medio feroz, dice algunos, pero realmente no, me trato de amoldar a cualquiera de las necesidades y por eso a nivel teatral
hecho de buenos, de malos, de niño, de animal, de lo que sea. A propósito de Tres Familias, el personaje que tuvo ahí realmente sorprendió a todos y las críticas fueron súper buenas, ¿ah? Sí, pues, gracias a Dios, ¿no? Pero este personaje se deslinda de otro personaje más. Anterior a Tres Familias yo hice uno que era así físicamente parecido, que se llamaba Wagner Altamirano, que una novela que se llamaba, que se me escapó el nombre, Amores que Matan, ¿no? Era igual, él era, en ese caso, él era un editor de periódicos, ¿no? El personaje se basaba un poco más o menos en el editor del diario Extra de esa época. Pero eran totalmente diferentes en el hecho de la integridad, ¿no? Armando, el personaje de Tres Familias, era un psicópata. No le molestaba, no le movía una fibra que a alguien le hiciera daño. En cambio, Wagner sí tenía escrúpulos y eso es lo que lo mantenía siempre al filo de la navaja de querer hacer algo malo y retroceder. Entonces, definitivamente, ese tipo de cosas son las que van definiendo los personajes. Wagner, cuando el director en ese instante, que era Paco Cuesta, me dijo, yo quiero que él sea como Shred, ¿no? Un tipo tosco, grosero, pendenciero por fuera, pero por dentro que tenga un buen corazón. En cambio, Armando era todo lo contrario, no le importaba nada. Se basaba en ese hecho de que el poder da las facilidades para las cosas, el fin justifica los medios, como diría Maquiavelo. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que fueron definiendo a los personajes y ambos eran así, tenían candado, eran rapados, eran calvos, entonces usaban traje. Entonces, había cierta cantidad de cosas que uno podría decir, sí, eran parecidos, pero no eran iguales. Andrés, el libretista, el director o el productor le da el papel para que lo estudie, lo analiza y usted lo hace tal cual o le dice, ¿sabes qué? Yo puedo añadir algo más. Por lo general, cuando uno lee la historia, ya más o menos va teniendo una idea de lo que es el personaje. Por supuesto, uno trabaja con la dirección y le pregunta, bueno, ¿y qué se le puede poner, qué se le puede sacar? Me parece que si se ajusta más de este lado, he tenido la suerte de que me han dado libertad de pensamiento, entonces he ido sumando y si hay alguna cosa en la que la dirección no esté de acuerdo, entonces me lo dice en el momento de la grabación, porque la dinámica de la preparación de una telenovela en este producto audiovisual es diferente a la que tú tienes en cine. En la que tú tienes en cine te dan el libreto hoy y grabas o comienzas a filmar después de 3-6 meses. En el caso de las novelas, por lo general es casi sobre la marcha, casi unos 15 días antes de empezar todo, te dan los libretos y tú los comienzas a leer. Claro que te han dado un esbozo o parte de la Biblia de lo que te toca a tu personaje. La Biblia es el lugar donde desarrollan los personajes literariamente, en donde te dicen, sí, él nació en tal parte, es esto, acá, te dan ciertas generalidades y tú vas puliendo a medida que esto. Lo más cercano a ese tipo de pulir fue ya en la tercera temporada de Tres Familias, en la que me dijeron que tenía que interpretar, aparte del personaje de Armando, a un alter ego que tenía para poder inmiscuirse en la vida de los personajes, porque estaba perseguido policialmente, ¿no? Entonces me vestía de mujer. En un proceso todo, entraba a las 7 de la mañana y ya tenía que estar listo para las 9, ya maquillado, caracterizado y todo para comenzar a grabar. Y eran casi 12 horas de grabación, o sea, eran 8 horas de grabación en las que me dedicaba plenamente a eso, ¿no? Solamente grabábamos las escenas en las que yo estaba vestido de mujer. Exactamente, y esa es la parte que de pronto el público desconoce un poco, ¿no? Ver a los personajes ya en plena escena, pero el proceso es un poco largo para transformarlos. Claro, para esta experiencia, el director Marcos Espín me lo dijo casi, grabábamos en enero, me lo dijo casi por finales de septiembre, octubre. Quiero que Armando sea mujer. Ya, pero no quiero una caricatura de mujer, quiero que sea lo más próximo a una mujer. Entonces, tuve todo ese tiempo para comenzar a hacer mis propias investigaciones, qué debía hacer, cómo me debía mover, qué es lo que era más importante, fijarme en el sexo femenino para no hacer una caricatura. Y de a poco fui descubriendo cosas que entre hombres y mujeres en esencia no nos alejan tanto, especialmente en este tiempo.
pero hay pequeños detalles que sí definitivamente pasan por lo muy femenino que hace realmente la diferencia. Para este personaje descubrí que separar mucho las piernas me alejaba de la fisonomía de la mujer, entonces cada vez que ya casi me estaba vistiendo, me embalaba las piernas con cinta de embalaje para que queden unidas, y entonces el largo del paso era más corto y eso me daba una cadencia a nivel de la cintura, de la cadera, de los hombros, etcétera, etcétera. Son detalles que solo ustedes lo conocen o lo van aprendiendo en el lo camino. Lo vamos ¿no? aprendiendo en el camino, claro, nos vamos ajustando. Hay algo que definitivamente el actor se acomoda para poder hacer la interpretación de los personajes, ¿no? Exacto. Y eso uno lo va trabajando para que, según lo que se necesite, si es una cuestión que tiende a los farsescos, claro, la caricaturización del personaje ayuda, como por ejemplo en el caso de David Reynoso, ¿no? La caricaturización del personaje hace que funcione dentro de la mente del público, dentro de su imaginario, ¿no? Entonces esta cuestión, relacionar por ejemplo al personaje que hace David con León Febres Cordero, se basa en esta cuestión del movimiento de como si fuese un león y la gente hace el match. Claro que ayuda muchísimo la caracterización en lo que es maquillaje, claro. Pero es lo que hace. Y la voz, ¿no? Definitivamente que David maneja muy bien eso del tono de la voz, del color de la voz que le ponen los personajes, que son muy cercanos al de la realidad. Hablando del maquillaje, ustedes los actores también estudian todo lo que tiene que ver con el maquillaje. Muy someramente, ¿no? Porque no es nuestra línea realmente. Nuestra línea sí parte de la caracterización física, ¿no? Netamente con las herramientas que tiene, porque la herramienta del actor es el cuerpo. Como a veces digo, podrá hacer una excelente escritura de guión, podrá tener una bonita escenografía, podrá hacer una realización de lo más bacana, podrá tener un vestuario así al hilo, pero el actor con lo último que trabaja, o mejor dicho, con lo principal que trabaja es con su cuerpo. Ese es todo, la limitante y el universo entero. Entonces eso es lo que nos permite realmente la interpretación y la caracterización de los personajes. Para Andrés Garzón, ¿qué tan difícil es hacer el papel de villano? A mí se me hace divertido. O sea, lo veo divertido porque no lo veo, al villano yo no lo veo como un tipo que está pensando o maquinando cada uno de sus pasos. No, me parece que es parte de la genialidad que tiene ese ser humano, villano, para poder lograr cosas. Está lo suficientemente despierto y conectado con todo el entorno, que sabe qué es lo que quiere la gente y qué es lo que no quiere la gente para poder adentrarse en ellos, ¿no? Es casi mala comparación utilizando un poco el tiempo en el que estamos, como los políticos. Los políticos definitivamente, unos buenos, otros malos, engañan las necesidades de la gente porque de cierta manera saben por dónde entrarle a la necesidad del pueblo, que somos nosotros, y nos doran la píldora para que en el momento de que vayamos a votar, digamos, este tipo es el más idóneo, pero tal vez no lo sea. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo con eso, Andrés. Esto en cuanto a lo que es producción en televisión, pero en cuanto a lo que es las tablas, hay cierta diferencia, ¿no? Porque primero, tienes público en vivo. Segundo, de pronto en el camino te toca improvisar, a pesar que ya ensayaron la obra que van a presentar. Por supuesto, ¿no? Eso es como que dice en lo más cotidiano. Pero en lo más técnico, el corte de la figura humana la hace el editor o el director, ¿no? Cuando estamos hablando de un audiovisual. Claro. ¿No? Plano medio, plano general, panorámica, etcétera, etcétera. En cambio, en lo que son las tablas, en lo que es el teatro, el que define realmente qué es lo que quiere ver es el público. Entonces él es el que hace los cortes. Viene acá, está viendo el de aquí, pero está escuchando el de acá. Eso es una cuestión en lo que es un proceso técnico de lo que define lo que consume el espectador. Y de ahí, definitivamente, a veces por eso mismo dicen algunos directores de cine que los actores de teatro somos un poco exagerados. Pero es por el medio en lo que nos estamos desarrollando. Claro. ¿No? Una cancha reglamentaria de fútbol, tú no vas a correr
los 90 minutos a una velocidad vertiginosa como lo correrías en un fútbol de salón o en el mismo indoor que juegan en la calle. ¿No? Las distancias son más cortas, los desplazamientos son de menos trayectoria, hay más velocidad. Y de la misma manera en el teatro. En el teatro tú dispones de todo un campo que tú lo vas manejando y tú lo vas determinando a pesar de que hay una planta de movimiento, yo como actor. Pero en lo que es ya una realización audiovisual, el que va definiendo los planos es otra persona, alguien que está afuera, el que hace el zoom, el que va haciendo el acercamiento lento y va entrándose en ti, el que hace un primerísimo plano y estás aquí. Entonces, si tú lloras o tienes la tristeza o el enojo, no es necesario que te pongas así, porque viene desde dentro y entonces tus reacciones son muchísimo más cortas. Es eso en el que tú en una situación real estás así, miras a tu amigo, a la persona conocida y ves que algo ha cambiado en él y le preguntas, ¿te pasa algo? Y él te dice, no me pasa nada, pero por dentro está que se come todas las cosas posibles y por haber. Entonces siempre va en funcionalidad de eso. ¿Qué es lo que realmente quiero ver desde el punto de vista audiovisual y qué realmente es lo que yo como actor permito que salga desde el punto de vista escénico? Exactamente. Siempre se escucha, y bueno, muchos también creo que estamos de acuerdo con eso, cuando decimos qué actorazo cuando con su actuación, valga la redundancia, logra en cierta manera convencer al público, al televidente, al punto que también si el actor llora, el que está viendo también termina derramando una lágrima, ¿no? Es una cuestión de energías, es una cuestión de empatías, es una cuestión de que logres llegar al público. Sí, en el escenario como que está muy más cercano, entonces esta energía se transmite muchísimo más rápido, pero ya en lo que es una producción, una telenovela o una película, y llegues a esos puntos, es muchísimo más, es un misterio, porque no tienes el contacto de la gente, no estás ahí a una distancia en la que la puedes tocar, sino está en un aparato, en un plano de 2 dimensiones, que tú estás mirando y que te llega ese proceso que le está pasando a ese personaje. Y tú logras ser empático con él, ponerte en los zapatos del otro. Anoche yo veía con mi hijo una serie que está basada en un juego de video. Y estaba muy bien, ¿no? El tipo, Pedro Pascal se llama el actor, un chileno que está barriendo allá en los Estados Unidos, interpreta a un padre que perdió a una hija, ¿no? y hay una reacción muy violenta que hasta uno, estando del lado de acá, justifica cuál es el resultado de esa reacción por todo lo que le has visto que le ha pasado. Entonces es todo un proceso en el cual tú comienzas a crear empatía en el personaje que te gusta. Es una cosa que yo a veces me ponía, bueno, a la gente le gusta a Armando Paz, pero Armando Paz es malo. Claro. Pero le creó una situación empática con todo el mundo, a veces, no todo el mundo, pero la mayoría de gente que me encontraba en la calle me decía, usted es Armando Paz, ¿verdad? Uy, qué miedo, usted es malo. Ríase. Y como tenía esta cuestión en la que reía el personaje, entonces la gente decía, sí, y ahí venía la foto, denme el autógrafo, y etcétera. Andrés, vamos a hacer una pausa comercial. Luego vamos a regresar para preguntarte qué es más fácil llegar al público, hacerlo llorar, hacerlo reír o qué es lo más difícil, pero en las tablas. Ya. Hacemos una pausa comercial, luego regresamos con nuestro artista invitado en esta tarde. Hoy nos acompaña Andrés Garzón, uno de los actores más importantes hoy por hoy que tiene nuestro país. Ya regresamos. Y seguimos con Eleven Show en esta tarde de miércoles, por supuesto, por tu canal favorito Tri TV. Hoy nos acompaña Andrés Garzón, con quien estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con la actuación, las técnicas, y todo lo que tiene que ver también con el teatro, con las tablas, ¿no? Muchos actores dicen que se sienten a gusto trabajando en las tablas porque tienen ese contacto directo con el público. Y antes de irnos al corte te preguntaba, ¿qué es más fácil, hacer llorar al público o hacerlo reír? Yo creo que hacerlo reír es más difícil. Más difícil. Claro, porque hay tantas vicisitudes en la vida de los seres humanos, tantas tristezas, que se enganchan muy rápido con la pena. Y eso hace que la gente llore o se ponga triste muchísimo más rápido. Hacer reír es un proceso más difícil de alguna manera, ¿no? Por eso no todos podemos contar un cacho y hacer... El mismo cacho lo cuentas de una manera o lo cuentas de otra y no va a tener los mismos resultados.
Tal vez, muy cierto. tal vez la historia triste la cuentas de un lado y del otro y a lo mejor si obtengas el mismo resultado, ¿no? La gente se entra en empatía, así pobrecito, lo que le está pasando, le murió un hijo, se le murió la mamá, no tiene que comer y cosas así por el estilo. Pero en las cuestiones en las que te ríes, los ingleses dicen que el humor es dolor y que uno se ríe realmente de las cosas malas que le pasan al otro y que no te van a pasar a ti. Y ponía el ejemplo del tipo que se golpea en la puerta, o sea, la puerta de cristal, no va viendo o asume que no hay nada y ¡puc! Se pega el garnatazo en la puerta y está así y todo el mundo alrededor se ríe, ¿no? O parecería que hay maldad, pero es una cuestión Y es lo así. que comúnmente se ve hoy por hoy en esto de las redes sociales, en TikTok, por Claro. ejemplo, se ven videos donde mucha gente se pega de frente con Sufre, o si no, esas situaciones reales en las que el marido es descubierto por la mujer y alguien lo ha grabado y la gente se ríe hoy justamente tuvieron uno que ya es muy viejo, pero de una mujer que entraba a la habitación donde el tipo estaba poniéndole los cachos y le comienza a pegar, pero le comienza a pegar como a hijo mientras lo va insultando. Y llega un momento dado es que es tan absurda la situación que te ríes. Uno se ríe de lo absurdo que es lo que puede llegar a ser lo lógico. Eso es esa situación de realismo mágico que anotaba García Márquez en sus novelas. Lo cruel puede llegar a ser hilarantemente divertido ya en una situación. Escuchar, vuelvo con los políticos, no es que le tenga tierra a los políticos, pero algunas barrabasadas por el ímpetu, por la falta de experiencia o por la mucha experiencia hemos tenido la oportunidad de escuchar en estas últimas líderes, en estos últimos debates. Entonces, cosas que hicieron por querer figurar más, es parte del humor. Y no es un humor fabricado, sino que sale espontáneo. Por eso, si el humor espontáneo es difícil, crearlo es más difícil aún. ¿Alguna vez te ha tocado un público difícil en el teatro? Siempre tocó un público difícil en el teatro. Por eso cuando yo doy clases y hago que los chicos participen, mi finalidad es que llegue un momento dado en que participen con gente que no los conoce. Porque de todas maneras tus amigos, tu familia, la gente que es muy allegada, tu novia, va a decir qué maravilloso que te viste. Pero realmente la gente que paga una entrada va, como decía un profesor mío, la gente que va a ver, que va al circo y paga la entrada, ¿por qué va? ¿Va por ver la bonita ejecución del trapecista en el aire? No, está esperando que el trapecista falle y que se desparrame en el piso. Eso es lo que va esperando. Igual en el momento en que uno comienza a hacer cosas en el escenario, eso es lo que está esperando en algún momento dado, ¿no? El error, la desubicación, la desconcentración del tipo en el espectáculo. Y no porque sean malos, sino porque a veces resulta ser muy gracioso y es más gracioso de lo que uno a veces ha planificado. Cuando yo fui director de puro teatro en Gama, trabajaba con Martín Calle, con Carolina Jaume, con Pamela Palacio, Ricardo González, y a veces en los ensayos habían errores que eran muy graciosos y yo le decía, dejémoslos ahí. O sea, los marcaba como una cuestión que debía pasar y la gente asumía que eran errores. Pero eran muchísimo más graciosos que estarle buscando el otro lado de la... Eran errores y igual la gente se divertía. Igual la gente se divertían los actores, porque dejábamos esa puerta abierta de poder tumbar la cuarta pared, ¿no? Ese contacto que a veces está, para hacerlo más cercano, como lo del Coyote en el Correcaminos, ¿no? Cuando ya el Coyote cometía el error, siempre miraba a la cámara y sacaba un cartelito y decía, se están dando cuenta de lo que estoy haciendo, que es lo que causaba humor dentro de cómo se hacía la narrativa de esa historia. Entonces, siempre esta cuestión de a veces quebrantar la cuarta pared en lo que se hace comedia en el escenario siempre me ha parecido interesante. Y es una cosa que yo siempre he tratado de explotar. No que se sobreexplote, porque entonces ya no cumplirá su funcionalidad. Exactamente. A propósito de las producciones que acabas de mencionar, Andrés, se ha visto muy buenas producciones en la televisión ecuatoriana, pero se han ido quedando en el camino. Entonces yo te pregunto, ¿qué le hace falta
en nuestro país para que las producciones se Decisión multipliquen? de parte del productor. Decisión en eso es que tenemos una muy, por idiosincrasia, tenemos una muy mala visión de lo que es el éxito. Si suponiendo, lo voy a poner lo más simple, si suponiendo en esta esquina viene una persona y se pone un puesto de tortillas y le va bien, en menos de un año toda la calle ahí vende tortillas. Claro, eso es muy cierto. Sea que sean buenas o que sean malas, todo el mundo vende tortillas. Desde ese punto de vista, lo que queda como resultante es que no hay riesgo, sino el hecho de copiar el éxito del otro. Por eso el TikTok es una de las cosas que ha rebasado las fronteras en todo el mundo. Porque yo recuerdo Puro Teatro, por ejemplo, tenía un buen rating. Pero no le gustaba a algunos. Pero yo creo que a la mayoría después, sí. A la mayoría sí. Ya después, pero que a ti te guste, que eres el público, no significa que sea la persona que decide al final. La persona que decide al final es el productor. Y como nosotros éramos el canal puede sonar regionalista, pero a eso me supo. Éramos el canal de la costa, la filial de la costa de Gama, y no se generaba eso en la sierra. Entonces llegó un momento en que nos pusieron muchas trabas. Y ya a la larga nos sacaron del aire. No era un canal que estaba mal, o sea, no era un programa que estaba mal, no era una resultante que no cumplía sus funcionalidades. Tal vez estábamos en una mala señal en ese instante, qué sé yo, pero se hicieron cosas muy interesantes a ese nivel. Llegamos a hacer 122 obras al cabo de 2 años y medio de estar haciendo. Y era un proceso en el que se escribía entre lunes y martes, el miércoles, entre martes y jueves se ensayaba y el viernes se grababa. Una obra de 45 minutos todas las semanas. Increíble. Y debo agradecerle a mis compañeros, los actores, que eran buenazos, hay que reconocerlo. Martín, Ricardo, Pamela, Carolina. Eran los Tuvieron actores de la sierra también. Claro, y traíamos actores de la sierra. Madhouse también pasó una temporada con nosotros. Y ese tipo de cosas, si hubieran querido que la cosa se hiciera quizás en la sierra, hubiéramos llevado al staff de lo que era la producción a la sierra. O sea, no netamente a los actores, pero sí crear un elenco ahí en la sierra, que en la sierra también hay muy buenos actores. Si no fuese así, la gente de Enchufe no estaría donde está. Exacto, es cierto. Más allá de eso, más de ser de costa y sierra, claro, tenemos un diferente tipo de humor, los ritmos son totalmente diferentes, pero si llegábamos a cuestionar realmente qué es lo que queremos, de qué es lo que queremos contar, más allá de lo que nos queremos reír, entonces obtendríamos otro tipo de resultados. Si no, Michelena no fuera Michelena. Pero creo que es un problema general, Andrés, porque no solo es lo que tú acabas de mencionar con Puro Teatro, también habían otras producciones, otros canales, por ejemplo El Combo Amarillo, que siendo un buen programa, también lo sacaron del aire. Por eso. Pero el Combo tuvo la suerte de tener algunas temporadas, claro. Y creo que estuvo unos 7, 8 temporadas. Más o menos. También, y si te das cuenta, saber salir también es saber salir es como decía Greta Garbo, ¿no? Me retiro ahora para que la gente me recuerde, no para que la gente me deteste. Para que la gente me olvide. Ya me vio tantas veces que prefiero olvidarme. No. Hay que saber también cuándo dar un paso atrás y darle la vuelta a otro tipo de proyectos. ¿Pasó eso con mis adorables entenados entonces? ¿Se retiraron en el momento que debían para estar, a pesar de los años todavía? Nosotros nos retiramos nosotros salimos del aire. Sí, una de las razones por las cuales salimos del aire fue que cada vez que nos cambiamos de canal es una de las cosas que nos pedían, hacer Mis Adorables Entenados. Y aún la gente nos pide hacer Mis Adorables Entenados. Pero es mi manera de pensar. Entenados cumplió una funcionalidad hasta cierto punto, un tiempo justo. Cumplió su ciclo. Cumplió su ciclo, ¿no? Y la gente nos recuerda con cariño. Somos la familia disfuncional
que todos los fines de semana tocaba un punto en su fibra que hacía que recordase que estaba vivo, que era ecuatoriano, y que tenía una razón para luchar, que en este caso era la familia. Justamente yo con mi hijo, que también es realizador audiovisual, estaba contando que si nosotros quisiéramos hacer una adaptación de Mis Entrenados ahora, sería un poquito más difícil o más duro, por la misma sensación o la misma forma como la que en su esencia, por ejemplo, Felipe, que era el personaje principal de la familia, era en su tiempo. Y ahora, es el tiempo de ahora. Definitivamente, el Felipe de los 80 era muchísimo más zanahoria que si hiciéramos el Felipe del 2023, que está muchísimo más bombardeado de información, Claro. que está muchísimo más expuesto a cuestiones que eran tabúes en nuestro tiempo, en este caso, por ejemplo, las drogas, ¿no? La respuesta o la referencia es diferente. Este tipo de cuestiones inclusivas también crea otros tipos de conceptos y hay que ir jugando con la tecnología, y hay otras cosas que definitivamente han bombardeado a estos personajes y que definitivamente para el 2023 estaríamos en otra. Quizás no estaríamos contando una comedia, sino estuviéramos contando un drama. Claro, Que es lo que le pasó al Príncipe del Rap, por ejemplo. El Príncipe del Rap era una comedia que causó y cortó cabezas en un momento dado cuando salió. Pero ahora que la quisieron volver a poner, hace unos años atrás, ya no era una comedia, sino era una tragedia. Exactamente. Andrés, ahora con toda la experiencia que has adquirido durante todos estos años siendo actor, productor, director escénico, ahora estás con tu escuela, con Black Box. Hablemos un poquito precisamente de tu escuela. ¿Va orientada a los niños, a los adultos? Va orientada a todo aquel que tenga la necesidad de pararse o de ponerse frente a una cámara. ¿Por qué? Porque eso es lo que pide la tecnología. Ahora te pide hacer una interacción audiovisual. Todos nos hemos comunicado por una videollamada con nuestros amigos, pero también en ciertas ocasiones nos hemos tenido que ver en la necesidad de abordar una situación online. No, un curso, tener que dictarlo o recibirlo, y ese tipo de cosas a veces nos cuartan. Ahora, en este mismo tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? A veces la gente está sumergida tanto en sus propias cosas que ha perdido un poco la interacción humana. Y eso, y que ya para mi tiempo también era una cuestión de dificultad, pero ahora la gente es muchísimo más tímida en ese aspecto. Entonces los talleres que yo trato de impartir, en buena hora si salen actores, pero lo que más me interesa a mí es que el ser humano sea capaz de decir dos frases de manera coherente y que esto le cree confianza y que pueda desarrollarse muchísimo más. Gente que ha estudiado muchísimo a veces no puede dar una lección en el colegio, en la escuela, en la universidad, porque te atacan los nervios. Yo siempre he pensado que uno en ese proceso lo que está haciendo es mirando cómo lo está haciendo, en lugar de estar mirando realmente qué es lo que estás transmitiendo, qué es lo que sabes. Y eso es lo que te va a crear confianza sobre a donde quieres llegar o a lo que quieres lograr, más allá de estar pensando en eso. Yo en un momento dado de mi vida también, cuando yo recién empecé en esto de la televisión y decía, sí, vaya a hacer una entrevista. Y yo decía, pero yo voy a hacer una entrevista, ¿cómo voy a hacer una entrevista? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Y me comían los nervios y no podía decir nada, ¿no? A medida que fui avanzando dentro de esto de lo que es la profesión, fui descubriendo este tipo de mecanismos, de artilugios, como le queramos llamar, para poder estar sentado así, comenzar a conversar y despreocuparme si me están viendo, si me veo bien, si estoy arrugado, si no, tal vez a veces cuando yo me estoy viendo, ves, la camisa está me debía haber jalado el cuello, la camisa, pero lo más importante siempre es lo que tú tengas que decir, más allá de cómo lo estés haciendo. ¿Y Black Box lo llevas ya cuánto tiempo? Llevo ya 7 años en este proyecto, realmente fue derivado de otra experiencia que tuve, que entonces como no era mi línea de trabajo, entonces decidí al final, me empujaron, Mélida me empujó casi de lleno a decir, ya haz el taller y ya. Aparte de Black Box, ¿qué otros proyectos tienes para este 2023?
Para este 2023 quiero replicar esto que era de puro teatro en una cuestión online muchísimo más corta, a ver hasta dónde podemos crecer. Pedirles a mis compañeros de profesión que vengan y colaboremos y que vayamos viendo, porque una de las cosas que también tengo clara en esto es que producto que no está en la percha, producto que no se vende. Y hay gente en la que no está haciendo nada y está sentada en su casa y está diciendo, bueno, ¿qué hago? Me dediqué 20 años a estar trabajando en producciones teatrales y audiovisuales y en este instante no hago nada. Eso es por ese lado. Seguir trabajando con mis alumnos en lo que son audiovisuales para poder subirlos a las redes, para que la gente sepa que existimos, que estamos ahí. Y tal vez alguna que otra historia que todavía estoy madurando. Tengo una historia de niños y fútbol que estoy madurando por el mismo hecho de una de las cosas que mueve muchísimo el medio es el fútbol. Ya está más que probado, el Mundial nos dejó dormidos un mes así, entonces son cosas, pero tratando de destacar los valores que hay. También tengo otra idea que estamos compartiendo que se llama que es teatro en televisión para niños, kinder teatral que le hemos puesto, entonces en eso estamos viendo y haciendo. Aparte de lo que estás haciendo en Black Box, que son cursos de Claro, teatro, aparte, teatro, comparto con otra gente, comparto con otras academias para poder también difundir el teatro. Tengo un proyecto que va a ser en marzo. ¿Cada qué tiempo tú abres los cursos de teatro? En mi taller, en Black Box, es una cuestión que va casi rozando la línea académica sin serlo, ¿no? Es una cuestión muchísimo más práctica, entonces cualquier persona que quiera ingresar en el taller lo puede hacer en cualquier instante, porque las clases o los ejercicios o juegos, como yo los llamo, van rotando a medida que vamos avanzando durante el año. Cada 6 meses hacemos una puesta en escena para ponerla en el teatro, para que la gente vaya viendo cómo ha ganado en destrezas, cómo los padres, cómo los chicos han desarrollado. Hay chicos que me llegaron que eran más silenciosos que una tapia y que ahora no se los puede parar de que hablan. Y eso me parece interesante. Tal vez en algunos casos no son la lumbrera a nivel actoral, pero han mejorado muchísimo en su nivel académico, en el colegio, en la escuela. Y eso es muy importante. Y eso es importantísimo. Eso me llena a mí el 70% de las expectativas que yo tengo como educador, como una persona que intenta desarrollar un proceso en cada uno de los alumnos. Entonces sí, si tal vez aún es un poco tímido para las tablas, pero sale y da excelentes lecciones, para mí eso es un gol. Andrés, ya para ir cerrando la entrevista, el público que nos está viendo en directo por el canal de Tri TV, ¿qué consejo le das a los nuevos talentos? Hay mucha gente que está estudiando para ser director de teatro, de cine, otros quieren ser actores, quieren también escribir su nombre en la actuación en nuestro país. ¿Cuál es el consejo básico que le darías tú desde tu experiencia? El consejo básico que yo daría es leer, mirar lo que hacen los trabajos de las otras personas, ir menos críticos a decir, no, es que tú lo estás haciendo mal, no, sino ir muchísimo más abierto a qué esa persona te está aportando a ti, qué es lo que se puede recoger de esa experiencia, bueno o malo, siempre hay algo que recoger. Y que si uno realmente se encamina a este trabajo, hay momentos buenos, excelentes, maravillosos, hay momentos malos en los que tú puedes a veces tener en la cabeza que te pase, no, mejor me boto de esto porque no se puede. Yo creo que hay que pelearla y hay que lucharla, y cuando uno realmente quiere alcanzar las cosas, eso es lo que te da las satisfacciones al final de lo que has logrado. Siempre digo que mientras tu pasión, lo que te apasiona, esté contigo, nada te va a faltar. Te podrán robar todo lo material, hasta te podrán robar unas cuantas ideas, pero mientras la pasión siga estando dentro de ti, eso va a marcar tu línea y tu éxito. Andrés, darte las gracias por estar acá, por acompañarnos esta tarde miércoles aquí en Eleven Show, y bueno, pues esperamos tenerte muy pronto también de nuevo para que nos hables de todos los proyectos que tienes en este 2023. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al canal. Ojalá que nos estén viendo. Ya saben, ingresen en nuestras redes,
que son Black Box en YouTube, en Instagram, en Facebook y también en mis redes que son Andrés Garzón 10 en todas las plataformas. Una vez más, gracias por estar Muchísimas acá. gracias. Hoy nos acompañó Andrés Garzón, actor ecuatoriano. A todos ustedes, gracias totales por dejarnos acompañarlos tarde a tarde. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes, como siempre, a partir de las 16 horas por tu canal favorito Tri TV. Buenas tardes.